Es una palabra para retarnos. Ya sabéis que estamos hablando de nuestra palabra pastoral para este año como un año de cosecha, un año donde el Señor va a regalarnos la celebración de poder cosechar lo que por tantos años hemos estado sembrando. Y quiero también una palabra porque así como la cosecha es un tiempo de celebración, es un tiempo también de trabajo, ¿sí? Antes de comenzar quiero contarte una historia real, es una anécdota mía personal y es una tragicomedia, tiene partes trágicas y partes de comedia. Mis padres viven en el campo, en una casa de campo, y entonces mi padre tiene allí su huertecito y tiene gallina allí mi padre. Ahora no tiene, es verdad que ahora no tiene por el que en el invierno ahora las tiene que comprar otra vez. Bueno, tenía gallinas y entonces mis padres se fueron de vacaciones a salir unos días de la ciudad y entonces mi padre me encargó que me hiciera cargo de la casa, ¿no? Y entre ellos las gallinas. Yo soy un urbanita, yo no tengo ni idea ni de puerto ni de gallina, yo no tengo ni idea de nada de eso. Entonces mi padre me lleva, me explica el riego, que para encender el riego, para las plantas, no sé qué, y llegamos a la parte de las gallinas. Entonces yo no estaba prestando mucha atención, dicho sea de paso, y entonces me explicó, bueno, estos son los ponederos, todos los días tienes que ir a recoger los huevos porque si no se rompen, tienes que limpiar aquello, tienes que ponerle comida, muy importante el agua, que no le falte el agua. Y yo, sí, papá, ya, aquí está el saco. Yo estaba con el móvil haciendo 20 cosas. Ah, sí, entonces, en total, digo, bueno, tampoco es tan complicado. Y cuando nos íbamos, dice, se volvió y me dijo, es importante que cierres este pestillo. Y yo creo que no me lo dijo, sí me lo dijo, pues yo no me enteré. El caso es que voy allí, arreglo todas las cosas, riego, veo las gallinas por allí, preparo todo y me voy. Yo contento con haber cumplido con mi responsabilidad, emocionado, bueno, qué bien, qué buen hijo soy. Entonces me fui. A los 2 días, digo, más o menos, yo le he echado comida a esto en 2 días, más o menos esto todavía tiene comida. Ya dentro de 2 días iré por allí. Entonces, a los 2 días vuelvo allí y me encuentro con un panorama desolador, ¿no? O sea, todo lleno, la casa, todo el suelo de pluma y de heces de gallina. Yo no sabía que una gallina hacía tanta. O sea, todo lleno y el casi, yo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Increíble, ¿no? Yo digo, ¿esto aquí ha pasado algo? Entonces, cuando entro, me di cuenta que el pestillo no lo cerré. Por lo que las gallinas acamparon a sus anchas, hicieron de todo, ensuciaron todo y ahora ese no era el problema, ahora el problema era cazar las gallinas. Yo no sabía que una gallina corría tanto. Mira, en una de esas, detrás de una, había un bordillo, me di con el dedo, me caí, me puse el dedo así de gordo. O sea, una tragedia, un sufrimiento detrás de las gallinas. Cuando le tiré un zapatal, algunas cobraron. Yo lo siento por los animalistas, pero algunas cobraron, porque claro, cuando yo me vi el dedo así, imagínate. El caso es que ya caso todas y ahora me falta una. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, había 7, 8. Yo digo, Dios mío, falta una hora y ahora mi padre ha delegado en mí una responsabilidad. Yo buscando a ver si Amazon vendía gallinas, ¿no? Dios mío. No, por lo visto no vende gallina Amazon, las vende pero muertas, ¿no? El caso es que un sufrimiento, ya di con ella, estaba por ella, la ligué, la trinqué, sufrimiento. Pero yo sentí después lo limpié aquello, no te digo nada, me pegué toda la mañana limpiando aquello. Pero fíjate, mi padre había delegado en mí una misión y una responsabilidad y unos detalles concretos que yo por mi despiste ignoré. Y mi padre iba a volver un día, porque si no fuera a volver, bueno, pues mi padre se fue de la casa, para mí ya me dijo, es que las hubiera soltado, sois libres, fuera, con tal de no estar con ella, me hubiera dado agua, pero mi padre iba a volver un día. Iba a pedirme cuentas también de la responsabilidad que yo voluntariamente había aceptado. Así que es interesante que la Iglesia del Señor vive también con una misión y una responsabilidad, ¿sí? El Señor nos dejó escrito
una responsabilidad. La iglesia no está aquí simplemente de paso para, bueno, echar el día. Hay un trabajo, una misión que conlleva una responsabilidad, porque un día el Señor de la iglesia volverá. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo o no? Yo soy de los 80, cuando me entregué al Señor, y en aquel tiempo había un énfasis muy grande en la venida del Señor. Entonces, esto se llevó al límite, al punto de que algunas personas no estudiaron porque pensaron que el Señor venía tan pronto que la gente decía, bueno, pues si va a venir tan pronto, ¿para qué vamos a estudiar? Vamos a dedicarnos a la palabra, a predicar. Y hubo una generación de gente que no se formó pensando en que la llegada del Señor era inminente. Pero hemos pasado al otro extremo donde, y yo recuerdo que incluso entre los cristianos nos saludábamos Maranata, Cristo viene. Era un saludo que teníamos los cristianos, yo no se río, pero es verdad, cuando tú te levantas Maranata, y era como decirnos, ya está aquí el Señor, ¿no? Hemos pasado de ese extremo, que quizás es un extremo, a otro extremo donde solamente se habla de la segunda venida del Señor cuando viene una tragedia. Ejemplo, la pandemia. Cuando llega la pandemia, ya, el Señor está aquí, o va una guerra, el Señor ya está aquí. Somos como muy extremos, ¿no?, en estas cosas, ¿no? Y fíjate que la iglesia del Señor se mueve en tres dimensiones. Se mueve en el pasado, todo lo que ocurrió en el pasado, la venida del Señor, toda la profecía, el cumplimiento de todo, lo trae a su presente, ¿sí? Vivimos nuestro presente. La Santa Cena ni más ni menos que es eso, ¿verdad? Porque nosotros vivimos recordando el pasado, lo vivimos en nuestro presente, pero además hay una tercera dimensión, nos proyectamos al futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia vive con una expectativa de que Cristo dijo que vendría, volvería y lo va a cumplir. Porque si todo se cumplió al detalle, al máximo detalle en la primera venida, pues nos da que pensar y nos da y trae una fortaleza a nuestras vidas de que el Señor también volverá tal y como lo ha prometido. ¿Estás de acuerdo o no? Ahora, los tiempos no lo sabemos. Yo no traigo una predicación hablando de los últimos tiempos. Te meten en internet, hay gente que dice que está aquí ya, que es inminente. Obviamente estamos más cerca que ayer, ¿verdad? Y sí, es verdad que hay muchas señales, muchas cosas están ocurriendo, pero no quiero traer una palabra con respecto a eso, ¿no? A los detalles, la escatología que se llama, ¿no? Luego ahora hay muchas corrientes, si Cristo viene, si hay arrebatamiento, si no, no vamos a entrar en esos detalles, pero sí vamos a entrar en la espera, porque el Señor dejó una misión con una responsabilidad en un tiempo de espera, donde claramente el Señor definió cómo la iglesia debe de esperar ese momento y cómo el creyente debe de vivir esa espera. Porque no es una espera simplemente de esperar los tiempos, de bueno, Señor, no, es una espera activa. Si vamos a Mateo 24, es un texto muy contundente que habla Jesús acerca de los últimos tiempos. Y Jesús habla de detalles, de guerra, de falsos profetas, habla de un montón de detalles acerca de esto, pero los discípulos estaban interesados en saber los tiempos, igual que tú y que yo. O sea, nos encantaría saber el futuro de las cosas. El hombre tiene ansiedad por conocer el futuro. De ahí la proliferación que hay de tanto estas que llamas por teléfono y te dicen el futuro, futuristas, brujas de estas, todo eso, demoníaco todo. De ahí tanta proliferación en eso. Porque hay una ansiedad por saber el futuro. Claro, porque si nosotros supiéramos el futuro, el día, entonces podríamos... Pues, pero es que, fíjate que no, que ni Jesús mismo lo sabe. Dice la palabra que solo el Padre lo sabe. Y los discípulos que esperaban una conferencia profética de parte de Jesús, diciendo Jesús, venga, dinos los detalles. Y Jesús comienza a darles muchos detalles de los que vemos, lo lees en tu casa, y Mateo 24 es un texto con mucha sustancia. Habla de acontecimientos, de guerra, rumores, habla de pestilencia, habla de nación contra nación, habla de que el amor de muchos se enfriará, habla de falsos profetas. Bueno, enciende la red de la cantidad de profetas que hay por todos lados, dando palabras de todo tipo, y muchos de ellos sin pie ni cabeza, muchos incluso apuntando a fechas y cosas de ese tipo, ¿no?
Dice Mateo 24, en el versículo 35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en la que sucederán estas cosas, todo lo relatado anterior. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre sabe esa llegada. Y ahora habla de dos grupos humanos que habrá cuando Él venga. Lo que se va a encontrar, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todo. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así que dice que va a haber un tipo de gente que estará viviendo su vida, las fiestas, con todo lo que tiene de eso. Y no necesariamente la fiesta, a lo mejor está entretenido con el deporte, está entretenido con muchas cosas. Y dice que será una cosa tan inminente que a muchos cogerá de sorpresa. Dice la palabra del Señor y empieza a describir esos dos grupos de personas. Dos hombres estarán trabajando junto al campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dice, dos mujeres estarán moliendo de la harina en el molino, una será llevada y otra será dejada. Lo que nos da una descripción de que habrá gente alerta, esperando con expectativa, viviendo conforme a esa expectativa, y habrá gente que no. Esa es la descripción que nos da Jesús. Dice, así que ustedes, versículo 42, deben estar alerta porque no saben el día en que vendrá su Señor. Entienda lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados, dice la palabra, todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús está diciendo a sus discípulos, queda registrado ese texto en la palabra para nosotros también, sus discípulos del siglo XXI, diciendo, oiga, ustedes deben de estar alerta, ustedes no pueden vivir de cualquier manera. Esa expectativa de lo que va a ocurrir debe de causar en vuestras vidas una manera de esperar. No puede ser simplemente, bueno, no sé si me pasará a mí nada, mientras tanto yo voy a hacer lo que yo crea. Eso no es lo que dice. Y el capítulo 25, 24 describe Jesús todas esas señales, habla de esa venida, habla de los acontecimientos, y el capítulo 25 nos dice el cómo esperar entre tanto. Y es lo que vamos a entrar en esta mañana. Porque pudiera ser que algunos de nosotros tenemos la expectativa, creemos que el Señor lo hará, pero quizás no estamos entendiendo que nuestras vidas hoy no son simplemente en una espera pasiva de los acontecimientos pasen, sino que hay una responsabilidad en nuestras vidas. Y que el Señor espera que cumplamos esa responsabilidad. No vaya a ser que algunos de nosotros estemos adormecidos por las corrientes de este mundo, por la filosofía, por los estilos de vida, de tal modo que estemos simplemente sumergidos algunos en sus heridas, en sus dolores, en por qué es que yo me hicieron daño, por qué es que yo necesito tal. Cuidado, porque quizás todo eso contribuya a un adormecimiento de lo que el Señor espera de nosotros y su palabra, no yo, su palabra sí lo recoge. Pudiera ser que no estemos viviendo como el Señor está demandando de nosotros. Y todo es legítimo. Yo no digo que obviamente hay personas con daño, con situaciones muy difíciles, pero nada de eso nos exime de esto que te voy a contar. Entonces el Señor toma, en Mateo 25, nos habla, hay tres partes importantes, que en las que vamos a entrar ahora en profundidad. Versículo 1, Jesús usa las parábolas, como bien sabe, lo expliqué en la palabra pastoral. La idea de Jesús cuando usa una parábola, en la palabra no simplemente está intentando traer un texto bonito, algo poético, o darnos simplemente una figura literaria para que diga, ¡ay, qué bonito, cómo queda eso! No, la intención de Jesús es que las cosas espirituales,
las que serían difíciles entenderlo en nuestras limitaciones, Él las trae, las aterriza a tierra en forma de parábola para que esas cosas espirituales nosotros las entendamos. Esa es la intención de Jesús hablando en parábola. No es una cuestión poética. Algunos dicen, es que Jesús, claro, en las corrientes de su tiempo, porque en Oriente en aquel tiempo se hablaba así. No, porque Jesús a veces habla con parábola, y lo vamos a ver ahora, y a veces habla literalmente. Así que la intención de Jesús no es otra que hacernos entender esas cosas espirituales que son difíciles de entender, traerlas a nuestro terreno natural y podamos entenderlas. Y entonces tiene una primera de estas parábolas. Entonces dice, el reino del cielo será como 10 damas de honor, 10 vírgenes, dice la Reina Valera, que tomaron sus lámparas, salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Volvemos a tener 2 grupos de personas. Un necio, la persona necia, lo que quiere decir necio, una persona que no tiene sabiduría. Pero una persona necia no es que no tenga sabiduría porque de una manera natural quizá la persona tiene menos capacidades. No, un necio no es que no tenga sabiduría, es que tampoco quiere tenerla. Es que tampoco se preocupa por ser sabio, ¿sí? Eso es un necio. ¿De acuerdo? No es simplemente una persona que tenga una discapacidad psíquica, funcional, y es que la persona pues hay que explicarle las cosas de otra manera. No está hablando de eso. Está hablando de una persona que no se preocupa por ser sabio, por entender la sabiduría de la vida. Y déjenme decirle que la sabiduría en esta vida es muy importante, porque ser sabios en este tiempo nos hace tomar buenas decisiones. Y ser un necio igualmente. Por eso el creyente tiene que ser llamado a ser un sabio en su vida, a procurar esa sabiduría que viene de parte de Dios. Y no simplemente, bueno, yo lo que tenga que pasar, como dicen algunos, yo no quiero saber nada, yo lo que tenga que pasar, que pase. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo podemos vivir? Lo que tenga que pasar, que pase. Yo quiero participar de lo que pase y me voy a preocupar de buscar esa sabiduría de parte del Señor. Así que dice que había 5 necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaban suficiente aceite de oliva, con esta atención, para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio el sueño y se durmieron. Esto es interesante, a todas les dio el sueño y se durmieron. Llegó la medianoche y todas, llegó esa medianoche, la hora oscura. La medianoche es la hora oscura, simboliza también en la Biblia los momentos de dificultades. La hora oscura de tu vida puede ser una prueba, puede ser una situación económica, puede ser una crisis en tu familia. Esa es la hora oscura, puede ser un momento de lucha. Y dice que todas pasaron por esa hora oscura. Y todos y cada uno de nosotros en algunos momentos de nuestra vida tendremos esas horas oscuras. Pablo y Silas, por predicar el Evangelio, lo vemos en el libro de Hechos, dice la palabra que lo llevaron a la celda de dentro, a la más oscura. Ataron sus pies y sus manos con grilletes y lejos de entrar en un proceso depresivo, de pedir, Señor, por predicar el Evangelio nos ha pasado esto, pobrecito de nosotros. Yo siento que Pablo le dijo a Silas, tú me puedes hacer un poco de compás. Porque tenía familia en Triana, Pablo, entonces por eso, ¿no? Y Silas le dijo, ¿pero cómo? Estamos aquí en lo más oscuro. Y dijo Pablo, pero el Señor sigue siendo Dios. Vamos a adorar al Señor en esta hora oscura. Y dice que levantaron tal adoración que los presos lo escucharon y las cadenas fueron quitadas y las puertas fueron abiertas en una celda, en una hora oscura. Y esa es la calidad del creyente que tiene su lámpara llena. Y es que cuando llega la hora oscura hay tanto fuego en tu interior que alumbra, que eres capaz de pasar esa hora oscura en bendición. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. He visto muchas veces más gloria de Dios en una cama de hospital, en un creyente muriendo, que muchos de nuestros cultos de gloria. Donde un hombre entregando ya sus últimos segundos de vida, con sus manos temblorosas decía, no lo entiendo, pero yo te adoro. Lámparas encendidas, lámparas con aceite. Pero había otras 5 que se mantuvieron con lo mínimo,
con lo básico, con lo fundamental, de tal manera que cuando llegó esa hora oscura no había aprovisionamiento en su alma, estaban secas. Y dice la palabra del Señor que fueron a las otras, oye, dennos de su aceite, y las otras dijeron, es imposible, cada cual tiene que tener su aceite. Vayan y compren. Y claro, vayan y compren significa, es una señal de esfuércense como nosotros lo hemos hecho. Cuando ustedes estaban a lo mejor en las redes sociales, jugueteando con el TikTok, nosotros estábamos yendo por aceite, trabajando, porque nosotros estamos en una espera. Porque estamos esperando al novio que venga el amado. Nosotros no nos podemos entretener. Nuestra misión en este tiempo es aprovisionarnos para cuando llegue ese día. Y esto habla claramente de nuestra vida espiritual, número 1. Si no hay un aprovisionamiento diario de las cosas del Señor, de su palabra, de la adoración, de la oración, cuando llegue ese momento será muy difícil, porque tu lámpara estará vacía. Qué hermosa iniciativa la de leer la palabra juntos en estos días, qué hermoso. Nos obliga de alguna manera, nos disciplina a pasar tiempo con el Señor. 2 grupos de personas, las necias y las sabias. Y llegó el Señor, claro que sí. Estaban esperándolo. Y dice que algunas se quedaron fuera de la celebración porque no había aceite en sus lámparas, estaban secas. Y las que habían esforzado su vida espiritual a fin de tener diariamente esa comunión con el Señor, que es el aceite, dice que sus lámparas estaban rebosando, llenas, esperando, porque eran gente que tenían expectativa y se prepararon. Vivieron sus vidas preparándose para el encuentro con el Señor. No vivieron sus vidas gastando su aceite y ya está. Así que primerísimo, como responsabilidad más importante, es tu tiempo de llenarte del Señor. ¿Cómo está tu vida espiritual, tu vida devocional? Congregarse es muy importante también. Es un tiempo donde estamos juntos, adoramos al Señor, hay una palabra, hay comunión entre nosotros, hay ánimo, el Señor puede hablarte. Son diferentes formas de llenar nuestras lámparas. Si tú vas en un avión, me llamó la atención y lo he escuchado muchas veces, me he montado muchas veces en avión, que cuando te está explicando la azafata, ¿no? Que pone a los pasillos hay no sé cuánto, se pone el chaleco, tire y si no sople, pero no vaya a soplar chaleco en el avión, lo sopla, cuando te caiga el agua te pone a soplar el chaleco, ahogándote. Yo nunca entendí eso. No infle el chaleco aquí cuando caiga. ¿Tú te crees que cuando esté en el agua helado te vas a poder soplar? Pero hay una indicación que te dice, si hay una descompresión en cabina, van a salir del techo unas mascarillas para que te las ponga de oxígeno. Y te dice, si viene con un acompañante, antes de ayudarlo, póngase usted ante las máscaras. ¿Te lo dice, verdad? Y yo decía, hombre, yo estoy allí con mi niño, que yo me asfixie. No, porque yo no, si yo no me pongo la máscara, ¿cómo voy yo? Casi que no voy a poder ver ni respirar, intentando ponerse, voy a morir yo y se va a morir mi hijo. Y esto tiene que ver con esto mismo. Mi vida espiritual es antes para poder asistir a mi familia, a mis hijos y a la gente que está alrededor. Esto nos llama al Señor. Así que en esta espera que tenemos, en este tiempo, en este compás de espera, número 1, nuestras lámparas llenas de aceite, nuestro tiempo con el Señor, nuestra espiritualidad, todo lo que tiene que ver con eso. Y mire, hay algo muy claro, nunca podremos dar lo que no tenemos. No. Tú podrás intentar hablar de otros del Señor, pero si tú mismo no estás viviendo una vida correcta, al final se nos verá el plumero. No podemos dar lo que no tenemos. Y es importante que en los tiempos que estamos viviendo, los creyentes, en esta clara advertencia del Señor, pongamos todo nuestro interés como cosa más importante en estos momentos de nuestras vidas en el Señor. Nuestro tiempo devocional, nuestra adoración, nuestra intimidad con el Señor, adentrarnos en la palabra, congregarnos, servir. Y ese es el segundo punto. Dice la palabra del Señor,
Porque el reino de los cielos, de nuevo el Señor trae una parábola, ¿de acuerdo? Para hablarnos de otro principio. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Si te das cuenta, todas las parábolas están refiriéndose a la segunda llegada. Hay una clara referencia a eso. La primera era en las que esperaban al novio y ahora está hablando de un señor que dejó sus bienes, pero que también volvería. De nuevo, para que veas la conexión entre Mateo 24 y 25. Mateo 25 está dándonos las pautas de esa espera. Y dice, a uno le dio 5 talentos, era una moneda de aquel tiempo, a otros 2, a otro 2, a otro 1, y a cada uno, dice esta versión, le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos negoció con ellos, ganó otros 5, así el de 2 también, pero el que había recibido 1 dice que cavó en la tierra, escondió el dinero del Señor, pero el versículo 19 da un giro a la historia porque dice que después de mucho tiempo vino el Señor, volvió, cumplió su promesa. Cumplió su promesa. Los talentos son una imagen, el Señor está intentando hablarnos, de que a todos y cada uno de nosotros, conforme a nuestras capacidades, el Señor ha dado dones, talentos naturales. ¿Estás de acuerdo o no? Hay gente que tiene una capacidad para una cosa y hay gente que tiene una capacidad para otra. Hay gente que tiene una capacidad de comunicación y hay gente que tiene una capacidad para trabajar cosas con sus manos. Ambos son talentos y dones, no hay categoría. El Señor no habló de que a uno le dio unos mejores talentos que a otro, habló simplemente de una categoría, talento. Lo que sí es verdad que a algunos quizás les dio algunos más, conforme a la capacidad de administración, y a otros les dio menos. Dice la palabra que el de 5, vino el Señor y le dijo, Señor, aquí están los 5 que me diste, pero mira, aquí hay 5 más. Y el Señor le dijo, buen siervo, entra, has sido fiel. Sobre poco, no te di mucho, te di poco, pero has sido fiel con lo poco que te di. Entra en el gozo. Así mismo pasó con el de 2 talentos y ahora llegó el de 1 talento. Y entonces le dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no cosechas, sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, dice la palabra, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquel hombre aquí justifica el miedo. Mi pregunta, los otros también sabían que el Señor esperaba algo. Está hablando de que Dios, cuando vuelva, esperará algo de nosotros. Esperará una multiplicación. Pero este se basa en el tema del miedo, pero lo que vemos entre líneas es que no se quiso complicar la vida. Porque dice que enterró aquel talento en barro, allí en el tesuelo, lo puso allí, le puso una piedra para saber dónde estaba y siguió viviendo su vida sin el esfuerzo de multiplicar, porque eso era lo que su Señor esperaba de ellos. Y dice que llegó, el Señor le dijo, y el otro le dio un talento todo lleno de barro, lo cogió ni lo lavó. Señor, aquí está lo que me diste. El Señor le dije, no, pero es que ese no era la responsabilidad. Yo no te he dado un talento para que tú lo entierres. Yo te he dado un talento para que lo multipliques. Simplemente lo hubiera dado a los bancos y ya hubieras tenido. Imagínate que era un Bitcoin. ¿No? Un Bitcoin. Y esta parábola es una parábola muy dura, porque dice que aquel siervo se quedó fuera. Se quedó fuera. Los otros disfrutaron de la presencia del Señor, pero aquel se quedó fuera. Obviamente nosotros no creemos en la salvación por obra, y esto pudiera ser una justificación para ello, decir, es que entonces el que no sirve se puede quedar fuera. No está hablando de eso. Está hablando de la celebración, del hecho de haber cumplido nuestra responsabilidad. Nosotros somos salvos por gracia. Por mucho que multipliquemos nuestros talentos, que hagamos obra, nunca hubiéramos podido nuestra fuerza salvarnos. El Señor nos salvó por gracia. Pero usted y yo hemos sido bendecidos con talento, con dones espirituales, con cosas. Escúchame, para que los pongamos en marcha.
porque un día tendremos que dar cuenta al Señor de lo que el Señor nos dio. Y qué triste será llegar con nuestras manos vacías, cuando la misión del Señor en esta vida es que usted multiplique y sea de bendición con los dones que Dios le ha dado. Porque en definitiva, los dones y los talentos no son para nosotros. Hay algo hermoso, ningún árbol se come su fruto, lo da para los demás. Nuestros talentos y nuestros dones no son para nosotros gloriarnos, son para servir a otros, para que otros sean bendecidos con nuestros dones y nuestros talentos. Y hay gente que tiene una capacidad de adorar y se sienta y agarra un cuaderno y de pronto hay letras del cielo que vienen y componen una canción que no son para él, no, la trae a la iglesia, hermano, Dios me ha dado esta palabra. Y la iglesia, hay gente que tiene una habilidad en sus manos brutales, es que dicen que hay que hacer aquí, construir esto, y lo que para ti es un mundo, tú dices, ¡ay, Dios mío, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Dicen, no te preocupes, esto lo hacemos. Y, Dios mío, tienen un don, una capacidad. Hay personas que tienen una capacidad para generar recursos. Hay gente que Dios le da la capacidad para hacer dinero, para decir, oye, yo invierto aquí, compro aquí, pago allí, para bendecir a su familia, para bendecir la obra de Dios. Hay gente que tiene capacidad, hay gente que tiene capacidad simplemente, a lo mejor, hemos tenido entre nosotros mujeres mayores que ya por su incapacidad de poder estar aquí se quedaban en su casa. Algunas ya han partido con el Señor, como nuestra Mari Carmen, ¿verdad? Pero eran personas que te llamaban para decirte, Juanjo, Isa, dinos por qué oro, porque yo estoy orando al Señor. Y pasaban horas orando al Señor, tenían el don y la capacidad de parte de Dios de orar solamente. Y para nosotros era una bendición porque había una protección sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. Gente que tenía ese don de orar, lo pusieron en marcha. Quizás no son dones tan públicos como quizá predicar, llevar alabanza, enseñar, pero es que hay una diversidad tan grande de cosas que el Señor nos ha dado. Mi pregunta, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Estás realmente poniéndola al servicio del Señor o estás escondiendo en el barro y lo que llegará a la hora y le darás al Señor un don lleno de barro? Planteárnoslo, porque estamos aquí, te recuerdo, con una misión y una responsabilidad. Y hay una rendición de cuentas cuando la hora llegue. Esta es una palabra seria, de advertencia, pero sobre todo es una palabra para activarte. Para que te plantees, Señor, en esto, Dios mío, yo hacía esto, yo predicaba, yo discipulaba, yo esto, ¿y qué ha pasado en mi vida? Mi casa estaba abierta. Y ahora, Señor, cada día es uno igual que otro. Tus dones se están oxidando. Y es interesante un detalle más. Que dice al final que el Señor le dijo, bueno, quitarle el talento y dárselo al que tiene 10. Y dice tú, pero oye, ¿eso cómo va a ser? Y es que coincide. Yo lo he visto muchas veces. Es que la gente que más sirve, más dispuesta está a servir. Y están hasta aquí de cosas ya, y entre nosotros hay gente así. Están en la alabanza, están con los niños, están con los matrimonios, están con las casas de vida, y tú les dices, oye, sé que estás a tope, pues echa una mano, ¿qué tengo que hacer? Yo ayudo. Y otro que no está haciendo absolutamente nada en la iglesia, nada, simplemente venir el dominguito aquí a sentarse. Oye, tú puedes echar una mano, yo estoy muy liado. Yo tengo de cosas, y es que yo me di cuenta que el talento final te lo quitó, se lo dio al que más tenía, porque el que más tenía es que el que tiene actitud. Y Dios no busca perfecto, busca dispuesto. Y yo lo he visto en la iglesia esto muchas veces, es que el que más hace, más disposición tiene al final. Y somos nosotros mismos los líderes muchas veces que debemos decir que yo, relájate, hijo, que tú estás ya en 20 cosas, pero yo estoy dispuesto. No sé ni cómo hacerlo, pero estoy dispuesto. Y entonces viene la capacidad de Dios. ¿Qué estás haciendo con tus dones y tus talentos? Plantéatelo en esta mañana. Por último, número 3. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahora ya no está hablando de una parábola.
Ahora hay una literalidad en esto. Número 3. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y así serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará a unos y a otros, 2 grupos, cabritos y ovejas. Y dice que a los de la derecha les dirá: venid, benditos de su Padre, heredad el reino que he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo, me visitasteis en la cárcel. Y en la cárcel vinisteis a mí. Y entonces aquellos le dirán: Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento? Si tú nunca has tenido hambre. Si tú eres el Dios de todas las cosas. ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? Señor, ¿cuándo nunca te hemos visto desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? Señor, tú no has estado en la cárcel. Y entonces Jesús dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Yo cuando he leído este texto, de verdad, yo me lo habré leído 1.000 millones de veces, pero en esta ocasión ha tenido en mi vida una revelación que yo quiero compartir contigo, porque es muy fuerte. Jesús está hablando aquí literalmente, Jesús no está hablando aquí con parábolas. Lo que Jesús está diciendo es que cuando nosotros miremos a las personas en su necesidad, ahí está el Señor en esa necesidad. Cuando tú veas a un drogadicto que está hecho polvo, que está en la calle, el rostro de Jesús está sobre esa persona. Cuando vayas a la cárcel a visitar a una persona, y aquí hay personitas que van a la cárcel, en esas celdas oscuras, ahí está el Señor. Cuando haya necesidad en nuestra obra social, las personas que vienen reventadas, que Isa llega a casa muchas veces, echa polvo en su corazón, es decir, he escuchado una historia hoy, esta familia, ahí está Cristo en esa gente. Por eso Jesús mismo dice que cuando veía la multitud, los veía con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Así que la mirada a la necesidad, número 1, nosotros no podemos mirar para el otro lado ante la necesidad. No, porque entonces estaremos mirando, volviéndole la cara al rostro del Señor. Esto es muy fuerte. Esto es una parábola dura, un texto duro. Porque está diciendo el Señor: yo estoy ahí en la necesidad. Y si tú estás atendiendo esa necesidad, me lo estás haciendo a mí. Y si el Señor llegara aquí por estas puertas ahora mismo y diría: tengo sed, nos pegaríamos para uno para coger una botella fresquita al Señor, nosotros para darle al Señor agua, ¿sí o no? Pero ¿qué si viniera un necesitado ahora mismo por esas puertas? Tengo sed. Pues mira, ve abajo a la cafetería, dice la Adri, que te dé en vaso de plástico para que no ensuciera. Miraríamos para otro lado a lo mejor. De hecho, hubo un grupo humano que sí. Dice que a los de la izquierda le dijo: ustedes apartaros, porque tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, me visteis. Ustedes no pueden decir que no vieron la necesidad. Y dice que mirasteis para otro lado. Mirasteis para otro lado. No, os dio absolutamente igual. Número 3, en este mundo tan necesitado, la Iglesia no puede seguir mirando para otro lado. La Iglesia tiene que estar pendiente de las necesidades de este mundo. Hay iglesias con un énfasis más en la cárcel y van a la cárcel a visitar. Hay una iglesia que tiene un énfasis más en la obra social, como en nuestro caso. Hay iglesias que tienen un énfasis con el tema de los toxicómanos, hermanos que están en los centros, tienen ese todo. Pero lo que no podemos hacer de ninguna manera, hermanos, en nuestro plano personal ni como iglesia, es volver la cara a la necesidad, porque estaremos volviendo la cara al mismo Señor. Eso es duro. Yo, cuando he caído con peso en este texto, el corazón me hizo así, porque dije: Señor, ¿cuántas veces yo he pasado por la vara de mucha gente que clamó de mí y es que ni los miré, Señor? ¡Qué vergüenza! Y miré para este es un desgraciado. ¡Qué vergüenza, Señor! Porque te dije desgraciado a ti, porque tú estabas ahí en esa necesidad. Muchas veces. Y obviamente nosotros no podremos quitar el hambre del mundo, ni podemos terminar con la población penitenciaria, ojalá.
pero hay una frase que me encanta que acuñamos en la obra social. No podemos quitar el hambre del mundo, pero esta noche al menos va a haber una familia que va a cenar, porque no hemos mirado a otro lado en la necesidad. Esta noche, una familia, son más, pero hay una familia que hoy va a tener una cena en su casa. Hermanos, no podemos vivir de espaldas a la necesidad de este mundo. Cuando se habla en esta palabra acerca de libertad, no solo estamos hablando de presos literales, ¿no? Hoy hay una cárcel mucho más profunda que quizás las rejas, que tiene que ver con la cárcel del alma. Ayer hablábamos de esto con alguna gente. Estamos viviendo en la peor epidemia que existe de enfermedades almáticas, depresión, ansiedad, psicosis. O sea, hay un montonazo de gente. Más de 3.000 personas se suicidan en nuestro país al año. 3.000 personas, ¿eh? Jóvenes, adolescentes, casi niños, se están quitando la vida porque no son capaces de llegar a los estándares que la basura de las redes sociales marcan. Hay una gran necesidad, hay mucha gente presa en su alma. Y dice la palabra del Señor en Lucas 4, el Espíritu de Dios está sobre mí para traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y por ente el Espíritu del Señor está ahora sobre su iglesia para traer libertad a los cautivos. Cautivos del alma. Gente pasándolos verdaderamente mal, con depresiones, con ansiedades. Vivimos la era de la ansiedad. Somos el país de los países. Si no el número 1, estaremos en el 2 o el 3, que más ansiolíticos consume. Eso habla de una sociedad que vive con temor. Esta mañana venía con Isa hablando porque estaba viendo noticias. Digo, ahora los carnavales también. Hemos salido de la pantalla, no estamos comiendo los mantecados y ahora los carnavales y después las ferias. Y no es ni otra cosa que un intento precisamente de intentar sacar a la gente de esto, pero son pequeñas luces que se encienden y rápidamente se apagan. Entretenimiento. Y ahora la gente se disfraza y mañana tiene una depresión como un caballo. Solo Cristo puede traer libertad. Tu vida espiritual, número 1, tu servicio con tus dones y tus talentos y un corazón de compasión ante la necesidad que nos rodea. Son las 3 claves importantes en una espera activa mientras el amado viene. Quiero terminar con un texto que está en Romanos 13:11. Pedí al grupo de alabanza que salga porque vamos a cantar una última canción en esta mañana. Pablo está hablando de esto y dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Estaba escribiendo Pablo esto hace más de 2000 años. Ellos pensaban, hace 2000 años ya Pablo y los primeros creyentes creían y vivían con esas expectativas. Fíjate. Y ya ellos hace 2000 años vivían con expectativas. Y Pablo hablaba de una urgencia. ¿Cuánto más nosotros que estamos mucho más cerca de esa venida? Porque ya han pasado 2000 años. Más de 2000 años. Porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. ¡Despierten! Porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando creímos. Bendito sea el Señor. Ven, Señor. La noche ya casi llega a su fin. El día de salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de fiestas desenfrenadas, borracheras. No vivan en promiscuidad sexual, en inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse de la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Es urgente. En la historia que te conté al principio, te he contado la tragedia, pero te quiero contar el final. Mi padre vino, volvió.
Mi padre volvió. Y yo le dije, papá, no veas la que he liado. Pero bueno, papá, mira, aquí están las 6 gallinitas. Algunos saben un poco tal, pero bueno, aquí están las 6 gallinitas, Señor. Pero mira lo que me pasó, papá. Y yo con un poco de una mezcla de... Yo estaba deseando que mi padre volviera, porque yo amo a mis padres mucho y me paso mucho tiempo con ellos y yo ya te contaba los días. Y cuando llegué le conté la película, y aparte de reírnos, tirarnos al suelo de risa. ¿Sabes qué me dijo mi padre? Está todo bien. Y si hubieran escapado la gallina, también está bien. Porque yo sé quién eres tú. Yo conozco y yo sabía quién era mi padre. Y yo tenía por un lado esa mal sabor de boca de no haber hecho las cosas todo lo bien, pero por otro lado yo sabía que mi padre no me iba a... porque yo conozco a mi padre. Pasó mucho tiempo con él. ¿Y qué son 7 gallinas para el amor que mi padre tiene por mí? Yo conozco a mi Señor, a mi Dios. Por eso tengo expectativas. Porque sé que Él no está simplemente juzgándome, pero Él está contemplando al menos mi actitud. Porque conozco a mi Señor, que sé que es un Señor bueno y misericordioso. Pero precisamente porque le conozco y porque creo que un día volverá, me he planteado todos los días de mi vida servirle. Hasta el último aliento de mi corazón, yo quiero servir al Señor y amarle. Y todos los dones y talentos que el Señor me quiera dar, muchos o pocos, yo los quiero multiplicar. Es una decisión que he tomado. ¿Saben por qué? Porque amo al Señor y porque sé que un día volverá. Y porque quiero que cuando llegue ese día, yo solamente quiero escuchar una frase. Bienvenido a casa. Sobre un poquito te puse y has sido fiel, pasa. Esa es la única frase que quiero escuchar. Y sé que no habrá reproche, que no será un momento de gloria, porque mi corazón tiene expectativa. Y el tuyo también. El tuyo también. Esta es una palabra para replantearnos nuestras vidas. Es una palabra que tiene que compungir nuestros corazones, tiene que llevarnos a una decisión, tiene que llevarnos quizá a un giro de nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estás preocupado solamente por las cosas? Las cosas no llenan, hermano, por favor. A mí me gusta todo, igual que a ti. Me gusta una buena comida, un viaje, un buen coche, una buena moto. Todo eso me encanta. Pero ¿saben qué? Que yo he descubierto que eso viene como añadidura a lo que el Señor me quiera dar. Viene como un regalo del cielo. Y disfruto cada cosa como un regalo, inmerecido por otro lado. Pero mi corazón no está en eso. Mi corazón está en la presencia del Señor, en complacerle, en amarle, en serle fiel hasta el último día de mi vida. Porque las cosas no llenan nuestros corazones. Ayudan, te dan un momento de gozo, pero no llena tu alma. Solo Cristo es capaz de saciar nuestra sed, como hemos cantado, Jesucristo basta. Y debemos de plantearnos, hermanos, ante el reto que tenemos por delante como iglesia en estos tiempos, de recoger una cosecha. Debemos de plantearnos si realmente estamos afinados con lo que el Señor espera de nosotros. Si estás con una vida espiritual avivada, si estás sirviendo con tus dones, si estás también ayudando con un corazón de compasión en donde estás, o solamente estás viviendo de unos réditos, de una gloria pasada que tuviste en un momento. Oh, yo en una iglesia servía ya, pero ya no. Eso fue ayer, hoy ya no sirve. Tú no puedes vivir de esos réditos. No, yo me hicieron mucho daño, yo ya no voy a hacer nada porque yo quise ayudar con una cosa. Por favor. Delante de Dios, cuando te presente allí, no le cuentes esas cosas, Señor, porque se va a reír de ti. Porque Él te va a decir, yo te di talentos para que los multiplicara. Entonces dejémonos, despertemos a lo que viene de Dios para nuestras vidas y todo lo que esté en nuestro corazón, pongámoslo al servicio del Señor y su obra. Y viviremos tiempos de gloria. Y entonces sentirás la bendición de sentirte usado por el Señor. Y no se compara eso a ninguna otra cosa en el mundo.
que es sentir que el Señor en alguna cosita en tu vida te está usando. De nuevo, no te estoy hablando de... Porque a veces pensamos ministerio, mi ministerio, es que yo tengo un ministerio. No, olvídate, ministerio significa servicio, que lo sepas, no significa esto. Ministerio no es esto, no es una cúpula, no es un... No, es que algunos piensan que ministerio es una cosa que tú te das ya una autoridad. El que quiera ser mayor que sirva, dice el Señor. Ministerio es servicio. Y nosotros necesitamos entender que todos y cada uno de nosotros, escúchame, tenemos dones y talentos de parte de Dios. Todos, unos para unas cosas, otros para otras. ¿Los estás activando, los estás poniendo en marcha o simplemente estás echando el día? Hay una imagen que ya la he compartido algunas veces. Nosotros nos vamos en esta vida. La iglesia no es un barco, un transatlántico de lujo. Algunos piensan que la iglesia es un transatlántico de lujo con un todo incluido. De esto que entra tú con 90 kilos y sale con 120. No te puede poner no te abrochen ni la camisa cuando sales de allí. Y algunos piensan que, ¡ay, qué bendición la iglesia! ¡Ay, es que hoy había una palabra! Puro entretenimiento. No, yo voy a la iglesia porque me siento bien. ¿Por qué te sientes bien? Voy a la iglesia porque me quiero sentir mal, porque tengo que adorar más, porque tengo que servir más. La iglesia me tiene que hacer sentir mal, claro. Ahora viene el gozo de Dios, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo que vengo como si la iglesia fuera un spa? Y claro que el Señor se derrama y nos sentimos gloria, hay hermosas cosas que pasan entre nosotros, por supuesto, pero no puede ser la motivación esa. Porque es muy egoísta, ¿no? Voy a la obra social porque es que cuando hago algo por los demás, qué bien me siento. Entonces no lo estás haciendo por los demás, lo estás haciendo por ti. ¿No? La iglesia del Señor es un barco de guerra que avanza contra los poderes de las tinieblas, donde hay que estar en guardia, donde nuestras ametralladoras tienen que estar afiladas, donde hay gente de guardia esperando, atacando, donde irrumpimos donde nadie quiere. Qué hermosa la iglesia de Filadelfia. En todos los peores barrios de este país hay una iglesia de Filadelfia allí, levantando el nombre de Cristo en alto. Es un barco de guerra. Si vienes de paseo, esperándote sentirte bien en la iglesia, amado, todo eso, eso pasa, porque es donde está la presencia de Dios, pero esa no puede ser tu motivación. Tú tienes que venir a la iglesia. Los que no sois de Orión, por favor, taparos los oídos, porque voy a decir algo que solamente es para la casa. A mí me avergüenza, y lo digo así de claro y de feo y de contundente, que batallemos todos los trimestres para que la gente venga a echar una mano en la limpieza o en la bienvenida. Y a mí me viene y me dice, oye, y yo, vamos a ver cómo hablamos, porque la gente que te toca una vez cada 4 o 5 meses, que no piense que tienes que venir toda la semana a limpiar. Porque si ni siquiera damos la talla en eso, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Que estemos batallando para estar en la puerta recibiendo a gente, que tengan que estar los mismos que tienen que hacer las cosas y un montón de gente que viene aquí al transatlántico, a la hamaca de la piscina, eso es vergonzoso. Perdona, pero es vergonzoso. Y a mí como pastor y a Isa nos da tristeza y vergüenza. Porque que te toque una vez cada 4 meses venir a limpiar y pongas problemas, madre mía de mi vida. Es difícil. Ya se podía quitar las manos los que soy de mí. Pero me sorprende que los dispuestos siguen diciendo cuenta conmigo. Eso me emociona. Que hay un grupo de gente en esta iglesia que siguen diciendo cuenta conmigo. Y son con los que contamos. Hay gente que a cualquier hora podemos llamar, vamos a hacer esto,
ayuda en esto, cuenta conmigo. Qué bendición. Y tengo que dar gracias al Señor y honrar públicamente a nuestro liderazgo de esta iglesia, porque nuestro liderazgo en esto está aprobadísimo. Porque nuestra gente de liderazgo en esta iglesia está metido en todo. Y no había una sola vez que hayamos pedido ayuda y hayan dicho que no. Y doy gracias al Señor por cada uno de vosotros, y ellos saben quién son. Nuestra gente fiel que por años ha estado sirviendo en esta casa. Pero tenemos que ponernos las pilas para lo que viene. Hablamos la última vez que la cosecha viene y los obreros son pocos. Necesitamos muchos obreros en esta mies. Mucha gente que diga cuenta conmigo. Amén. Vamos a orar. Hay una canción que vamos a cantar ahora que habla de esto, habla de preparar nuestros corazones para la llegada del Señor. Y es un clamor en esta mañana decir, Señor, ven. Pero antes cierra tus ojos en un momento y plantéate tu vida. Plantéate por unos momentos tu vida. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? Número uno. Si pasas tiempo con el Señor, si no lo estás haciendo, urge que lo hagas. Te congregas, tienes tiempo de adoración. Número dos, ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha dado? Y no me vengas que Dios no te ha dado nada, porque no me lo puedo creer. ¿Qué estás haciendo con esos dones y talentos que el Señor te ha puesto? Con esos recursos que el Señor ha puesto en tu mano. Me lo estoy quedando yo para mí. Muy bien. Estás enterrando entonces. ¿Qué estás haciendo ante la necesidad de este mundo? ¿Estás mirando para otro lado o estás de alguna manera contribuyendo a algo, a bendecir aunque sea una personita? Algo. Cuando estás ante tu vecina, tu compañero de trabajo que está pasando un mal momento, miras para otro lado, te acercas, oras por él, le das una palabra de ánimo, le ayudas en lo que puedes. Cuando toca la necesidad a tu puerta, porque la necesidad golpea nuestras puertas, miras por la mirilla nada más, este es un pobre, no. O abres tu casa, tu vida. Qué hermosa es la hospitalidad, la gente que es hospitalaria. Qué bendición es la hospitalidad, de verdad. No sé si eres hospitalario o no, pero lo que te pierde, dice la palabra, que muchos sin saberlo alojaron a ángeles. Isa y yo hemos tenido experiencias de ese tipo. Ha habido personas que han pasado por nuestra casa que han bendecido tanto nuestras vidas que nunca subimos nada de ellos más. Nunca. Los buscamos, preguntamos pero no aparecieron. Y nosotros hoy pensamos que posiblemente fueran ángeles. Y ha sido tanta bendición abrir nuestra casa durante tantos años para muchas cosas. Si no estás abriendo tu casa, tienes una oportunidad de bendecir con tu hospitalidad. Señor, gracias porque te estamos esperando y gracias porque tú cumplirás tu promesa. En esta mañana, Señor, escuchamos esta palabra con responsabilidad delante tuya para decirte, Señor, que aquí estamos. Señor, cada uno de nosotros en el campo que nos corresponda. Dios, y pedimos tu gracia en esta hora para nuestras vidas, para activarnos en aquellas cosas que necesitamos activarnos, Dios, para que tu nombre sea exaltado en grande, en alto. Y aquel día, Señor, que tanto anhelamos y esperamos, podamos recibirte, Señor, y decirte, aquí estamos, Señor.